Para el ejercicio 1, lo que tenemos que identificar cuáles son los datos que nos están dando el problema. Entonces, nos está diciendo que el gerente de un restaurante de comida internacional desea realizar una estimación del consumo promedio por cliente. Para tal fin, el gerente selecciona una muestra aleatoria de 49 consumos. Me está diciendo que N es igual a 49 durante las últimas semanas. Para el ítem A, me está diciendo que si la desviación estándar es de $2.5, ¿cuál es el error estándar de la media? El error estándar, pues, está definido por la siguiente fórmula, que es la desviación estándar sobre la raíz la, de la muestra. En este caso, pues es 49 personas. Pues al tener la desviación estándar de 2.5 dividido entre raíz de 49, obtenemos que el error estándar es de 0.3571. Ahora, con una confianza del 95%, ¿cuál es el margen de error? Aquí hay que tener mucho cuidado por el hecho de que estamos tratando una muestra que es mayor a 30. Por lo tanto, tenemos que utilizar la siguiente fórmula. En este caso, como conozco la desviación estándar, vamos a trabajar con esta fórmula, que es muestra grande para n mayor a 30 con desviación estándar conocida. En este caso, pues x es el promedio de los datos que se dan o la medida. Z es un factor que podemos mirar mediante la distribución normal. Este valor ya lo llamamos previamente, que es lo que nosotros conocemos como el error estándar de la media, ¿sí? O que está definido también de la desviación estándar sobre la raíz de la muestra, ¿sí? Esto que tengo aquí subrayado ya lo conocemos. Por lo tanto, lo único que nos queda por establecer es a qué es igual este valor que nosotros tenemos ahí. Entonces, en este caso, pues tenemos que ir a las tablas de distribución normal, ¿sí? En este caso podemos trabajar con esta. No sé cuál trabajan ustedes. En el cual, como nos están diciendo que nos está diciendo el problema que la confianza es del 95%, quiere decir que en este pedacito y en este pedacito que van a quedar, que no, digamos que no va a contemplar el problema, corresponde al 5%. Por lo tanto, en esta distribución va a haber el 2.5% de los datos o que no van a caer en esa región, el 2% de los datos que no caen en esa región. Por lo tanto, nuestro lambda va a ser igual a 0.05, si lo divides entre 2 es 0.025. Entonces nos vamos a ir con ese valor 0.025 y obtenemos que es de 1.96. Tenemos nuestro lambda 0.0250. En este caso es para este lado, para la parte izquierda, pero si nos vamos para la parte derecha, sigue siendo lo mismo. 0.975. Lo que está diciendo es que básicamente acá está el 2.5% porque lo estamos analizando desde la izquierda hacia la derecha, y en este caso, como lo estamos analizando acá hay el 97.5%, y obviamente pues el restante va a ser el 2.5%. Por lo tanto, lo que vamos a obtener, o el parámetro Z, es 1.96, menos 1.96 en este lado y 1.96 en este lado. Es más o menos de esta manera, que lo entiendas. Acá pues eso es como si fuese la probabilidad del 2.5%.
esto que está subrayando la imagen, pero si yo subrayo acá, coloreo todo esto, todo esto, eso para mí será igual al 97.5%. Y pues el restante será el 2.5%. Como a mí me interesan son estos dos valores, esto que está acá, o sea, esto que está acá, esto que representa el 95%, pues mi z será aquí menos 1.96 y a su vez aquí en el otro extremo sería 1.96. ¿Sí? Básicamente eso es lo que no quiere decir el nivel de confianza del 95%. Siempre que estemos hablando de una distribución normal, cuando te digan intervalo o intervalo de confianza del 95%, usted de entrada ya puede asumir que z es igual a 1.96. Entonces, en este caso, bueno, n es mayor a 30, tengo la desviación estándar, tengo el intervalo de confianza, sí, perdón, sí, el índice de confianza z, que ya lo hallamos previamente, hallamos el error, como tal, el margen de error es z, que multiplica a error estándar de la media, que sería 1.96 por 2, 5 sobre 7, y esto me da 0.7. Para calcular el intervalo de confianza, pues simplemente me voy a la formulita que tengo acá, donde ese es el promedio más menos este valor que es el error que ya lo hallamos. Y simplemente lo que hacemos es hallar la media. En este caso, pues la media ya me lo está dando el problema, porque el problema me está diciendo que la media es $22.6. Entonces, 22.6 más menos 0.7, que es el error. Entonces, a este 22.6 le vamos a restar 0.7, me da 21.9, y a este 22.6 le voy a sumar 0.7, que me da el 23.7. Quiere decir que digamos, con una confianza del 95%, yo puedo decir que o sea, que las personas o el consumo promedio de las personas está aproximadamente entre 21.9 y 23.3 dólares con un 95% de confianza. Es básicamente lo que me está diciendo el problema. Aquí lo que te mostraba anteriormente, toda esta región me representa el 95%, esto es el 2.5%, 2.5%, en los cuales pues no, no abarca el promedio o los datos que da el problema. Para el segundo punto, es de una manera muy similar, pues nos está diciendo que tenemos una muestra de 250, de entrada pues sabemos que n es igual a 250 y que podemos trabajar con una muestra grande. Tocaría resolver o mirar si conocemos la desviación estándar o el problema no la da o si tenemos que hallarla, nos da la herramienta para hallarla. Entonces en este caso nos están diciendo que el promedio para la muestra de este tipo de trabajadores fue de $369, nos están dando el promedio, y la desviación estándar de la muestra es de $50. En este caso hay que tener mucho cuidado, pues porque estamos hablando es de una muestra, ¿sí? Estamos hablando es de, acá lo dice, desviación estándar de la muestra, y no estamos hablando de la desviación estándar de la población. Por lo tanto, vamos a trabajar es con la S, desviación estándar de la muestra. O sea, vamos a trabajar con este parámetro que tenemos acá. De igual forma, me está diciendo que calcular el intervalo de confianza del 95%, entonces cuando yo sé que es del 95%, ya sé que z es igual a 1.96 y aplico la misma fórmula, ¿sí? En la cual me dice que x medio o la media más menos z, que es 1.96 por la desviación estándar de la muestra,
En este caso me la está dando el problema sobre la raíz de n. En este caso la raíz de n es 250. Entonces lo que tenemos acá es 369 más menos 1.96 por $50 dividido entre 250. La respuesta me da 369 más menos 6.198 o 6.2, como quiera aproximarlo. Y pues a este valor le vamos a restar este valor, obtenemos 362.802, y que es el límite o el intervalo inferior, y este es el intervalo superior, que es cuando sumas a esto, le sumas este valor. Por lo tanto, pues este es nuestro intervalo de confianza. Ahora, enuncia la interpretación de los resultados, lo que hemos visto anteriormente. La región sombreada pues corresponde al 95%, lo cual pues nos lleva a concluir que con un 95% de confianza podemos decir que los trabajadores trabajan semanalmente entre 362.8 a 375.2 dólares. ¿Sí? Eso es lo que ganan semanalmente los empleados, porque la gran mayoría de datos está contemplado en esta zona, que es mi intervalo de confianza. Ahora, el tercer punto, bueno, aquí me están dando pues unos promedios, pero realmente no los voy a utilizar en el punto A. ¿Sí? Simplemente para resolver el primer punto, me dice que haya el intervalo de confianza del 95% para la calificación promedio poblacional del aeropuerto de Barranquilla. Pues tengo estos datos. Como esto es una muestra, lo que tenemos que hacer es hallar, obviamente tenemos que hallar la medida y tenemos que hallar la desviación estándar. La medida pues resulta pues de la sumatoria de cada una de estas calificaciones dividido entre el total de la muestra, en este caso 50. En nuestro caso nos da que la sumatoria de todo este conjunto de datos es 317 y pues la muestra es de 50, por lo tanto la medida es de 6.34. Para la desviación estándar es entonces la fórmula está definida como raíz de la sumatoria de cada uno de estos datos que tengo acá menos la media. En este caso este es el valor que tengo acá elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre la población n-1. En este caso pues la población es de 50. A nosotros nos da que este término que está acá es de 229.22. Eso lo puedes hacer manualmente o lo puedes hallar por Excel. Pues junto con este video pues te va a enviar el documento o el Excel en el cual se hacen esos cálculos. Obtienes este valor y al realizar pues esta operación obtenemos que la desviación estándar de la muestra es de 2.1628. Y para un intervalo de confianza, como hemos dicho previamente, z es igual a del 95% es igual a z es igual a 1.96, perdón. Y el intervalo de confianza pues va a estar entre la media más menos z por la desviación estándar, la muestra dividida entre n, la raíz de n que es 50. En este caso pues podríamos tomar este valor o como 0.6, como lo desee trabajar, y obtenemos este intervalo de confianza. Ahora, la pregunta que nos hacen es, la B, el ítem es que si podemos asegurar que la aeronáutica civil, que las calificaciones del aeropuerto como de Cali, perdón, y de Bogotá guardan algunas diferencias. En este caso, pues, si usted analiza el promedio, pues los promedios no están muy lejanos entre sí. ¿Sí? Realmente la diferencia es de 0.76 más o menos. Pero cuando usted aplica o cuando usted, digamos, aplica esta fórmula de intervalo de confianza, nos damos cuenta que como este promedio o esta media es muy cercana entre sí, el intervalo de confianza en cierta forma va a tratar de coincidir. Por esa razón, como que pues no podemos afirmar que hay una diferencia significativa, porque pues normalmente el intervalo de confianza, por ejemplo, para Bogotá te puede dar de, qué sé yo, de 6.5 a 7.5,
y el de Cali te puede dar de 6.8 a 7.4. Entonces, pues la diferencia entre los dos no es muy llamativa. Por ahí algunos datos que se escapen, pero sí guardan bastantes similitudes, ¿sí? Porque los promedios o las medias son muy cercanas entre sí. Caso contrario sucede con el aeropuerto de Barranquilla, pues, en los cuales pues, el promedio es, si lo comparas con el de Cali, con el de Bogotá, pues es mucho menor, que es 6.34 comparado con el 7.17 y el 7.93. Bueno, la interpretación de estos resultados, básicamente lo que me está diciendo es que con una confianza del 95%, yo puedo decir que la calificación de, digamos, del servicio del aeropuerto de Barranquilla está entre 5.7, 7.4 y 6.9. O sea, prácticamente puedo decir que el 95% de los pasajeros está, digamos, que con esta calificación, pues lo cual es bastante baja en comparación con los otros aeropuertos. Entonces, de pronto usted como estudiante de estadística o como profesional, usted le diría, bueno, si estos porcentajes o digamos, este intervalo de calificación es bastante bajo, pues ahí o es síntoma de un problema. Entonces ahí tú tienes que inventar o proponer soluciones. Sí, para eso también sirve pues, este tipo de datos, no solamente para como limitarse a los números, sino también pues para poder analizar un fenómeno. Cuarto punto, aquí pasa lo mismo, ya empezamos a trabajar con, con una muestra de datos, ¿sí? Aquí en los puntos anteriores nos daban, digamos, los datos de una vez, aquí los tenemos que hallar. Me está diciendo que la Comisión Nacional de Televisión realizó un estudio para determinar la cantidad promedio de tiempo en minutos que dedican los programas de media hora emitidos en la franja A de 7 a 9 de la noche de los diferentes canales de televisión a la presentación de anuncios comerciales. Se parte del supuesto que la variable sigue una distribución normal. En este caso, pues, como tenemos muy poquitos datos, en este caso tenemos, perdón, 3, en este caso como tenemos 20 datos, ¿sí? Aquí vamos a trabajar, ya no vamos a trabajar con Z, sino vamos a trabajar con T, que aquí cuando tenemos es una muestra muy pequeña, que n menor a 30, vamos a trabajar con el T, que es la T-Student. Entonces, para tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta el valor de n y el valor de alfa. Entonces, el primer punto me dice que determine un estimado de punto para la cantidad promedio de minutos dedicados a emitir anuncios comerciales en programas de media hora en la franja. El estimado de punto, aquí el problema lo dice, el estimado de punto, estimado puntual. La media de la muestra es el mejor estimador puntual de la media de la población. Quiere decir que nosotros tenemos que hallar la media de la muestra. Estimación de punto. Por lo tanto, pues la media, ¿cómo la hacemos? Simplemente pues la sumatoria de estos datos, 6, 7, 3, 7, 6, 5, dividido entre 20, el promedio o la media me da igual, 6.525 minutos. ¿Sí? Con este dato, pues con el valor de testudent y obviamente de la desviación estándar y de la cantidad n de datos, nosotros calculamos el punto B. ¿Sí? En este caso, pues conocemos que el índice de confianza, el intervalo de confianza es del 95%, por lo tanto, pues nosotros podemos estimar que que alfa es de 0.05 y alfa medio pues es 0.025 y pues n-1 en este caso va a ser 20 menos 1, va a ser igual a 19. ¿Por qué utilizamos el test student? Se estará preguntando. ¿Por qué resulta y pasa que la muestra es menor a 30? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que utilizar el test student. Entonces, si nos vamos para la tabla de test student, entonces en este caso para 0.025 y para 19 obtenemos que el valor a trabajar es de 2.0930. Este valor que tengo acá.
La desviación estándar, ¿cómo la hallamos? Pues la hallamos de esta manera, como nosotros ya tenemos la media, simplemente es a cada uno de los valores le restamos la media, lo elevamos al cuadrado y aplicamos esta fórmula, perdón, esta fórmula que tenemos acá, donde la desviación estándar de la muestra va a ser igual a la raíz de la sumatoria de todo esto, que es 5.6175, dividido entre n, que es 20, menos 1, que es 19. La desviación estándar nos da 0.5437. Aquí aplicamos pues nuevamente la fórmula. Esto es la media, esto es t, que ya lo hallamos previamente de este PDF. Y esto es la desviación estándar y el número de n, raíz de n. Obtenemos que el intervalo o el límite inferior es de 6.271 y el superior es de 6.78. ¿Qué podemos afirmar o encuentra la interpretación de los resultados en el contexto? Es que el 95% de los programas con duración al aire de 30 minutos destinan entre 6.271 o 6.78 minutos en comerciales. Básicamente es lo que puede decir con una confianza del 95%. Para el punto 5 es muy similar al punto anterior. La muestra es n igual a 25. Entonces de entrada tenemos que trabajar con testudent porque pues la muestra es menor a 30. Tenemos 25 datos de esta tabla que nosotros tenemos que obviamente sacar o estimar la media. Tenemos que estimar la desviación estándar porque lo necesitamos para construir el intervalo de confianza. El punto A me dice que el estimador puntual de la media, pues ahí me está diciendo prácticamente es hallar la, la media de este conjunto de datos. Entonces, para el punto 5, hallar la media, pues la media resulta de sumar todo cada uno de estos datos y dividirlos entre 25. En este caso, pues la media me va a dar 6.86 horas. Perdón. La parte B, pues la construcción de el intervalo de confianza. Entonces, como ya le he dicho a lo largo de este video, pues voy a necesitar la media, la desviación estándar, n, que ya lo conozco, y el parámetro t. Pues la desviación estándar lo hallamos de esta manera. Ya conocemos cada uno de los datos, ya conocemos la media. Entonces, pues vamos a sacar la resta y elevarlo al cuadrado. La sumatoria de todo esto nos da 14.5 dividido entre n-1, que es 24. N es igual a 25. La desviación estándar, la muestra me da 0.7772. El alfa, como estamos hablando de un intervalo o una confianza del 95%, alfa va a ser igual a 0.05, alfa medios es igual a 0.025, n-1 es 24 y con estos dos datos nos vamos a esta tablita. Entonces, 0.25 para 24 obtenemos que el valor es de 2.0639. Ese es el valor de la variable testudent o el índice testudent. Procedemos a aplicar esta fórmula donde está la media. Este es el parámetro que le dimos por tabla. Esto lo hallamos y esto pues ya no lo da el problema. Y obtenemos que el intervalo de confianza está entre 6.5392 para el límite inferior y 7.1808 para el límite superior. Enuncie la interpretación de los resultados en el contexto. Se puede afirmar con un 95% de confianza que los colombianos duermen en promedio entre 6.5392 o 6.5 horas a 7.13 horas en la noche. Básicamente eso es lo que me está diciendo el problema. Igual pues quisiera analizar pues este valor pues es muy bajo en comparación con lo recomendado, ¿no? Que supuestamente debe ser 8 horas. Con eso pues usted puede también decir que los colombianos tienen pues problemas de sueño, o sea, no solamente se limita al rango, sino usted con esta información puede encontrar hasta un comportamiento o problemas de sueño en la población en un estudio, en este caso pues en esta muestra. El último punto es muy similar también. En este caso me está diciendo que la muestra es de 15 empleados.
Entonces seguimos utilizando teststudent porque pues la muestra es menor a 30. Aquí están los datos obtenidos, de los cuales pues de esta tabla tengo que sacar la media, tengo que sacar la desviación estándar y con esos datos pues puedo construir mi intervalo de confianza. Pero resulta y pasa acá que mi intervalo de confianza ya no es del 95%, sino es del 98%. Quiere decir que entonces mi alfa va a ser igual a 0.02 y el alfa medio pues va a ser igual a 0.01. Entonces nos vamos a la tabla. 0.01 es esta columna que tengo acá. Y como tengo n es igual a 15, n menos 1 sería igual a 14. Sería entonces este valor que tengo acá. 6.2.6245 sería el valor de teststudent. Es este que tengo acá. Aquí ya hallamos previamente la desviación estándar, pues ya sabemos cómo se halla, pues como ya tiene la media, es la resta de cada uno de los datos menos la media elevado al cuadrado dividido entre n menos 1. Bueno, aquí ya lo que hablamos previamente. El intervalo de confianza, pues entonces la media más menos t, la desviación estándar sobre raíz de 15. Esto me da igual a 4,178. Por lo tanto, el intervalo de confianza será entre 16.02 a 24.37 los kilómetros que los empleados van a recorrer para llegar al trabajo desde su casa. El estimador puntual para la cantidad promedio, pues eso es la medida, ¿sí? Aunque pues aquí primero, debería pedir primero esto, primero la media y después si el intervalo de confianza, pues aquí está al revés. La interpretación, pues lo que hemos dicho que con la confianza del 98% se puede afirmar que los empleados deben recorrer entre 16 a 24.437, como quiera aproximar, kilómetros desde sus casas para llegar al trabajo. ¿Sí? Básicamente, pues con esto puede establecer que cuánto tiempo o qué tanta dificultad tienen los empleados para llegar al trabajo. Bueno, como tal, este es la primera parte. Aquí pues le voy a mostrar simplemente es el Excel que tengo armado. Pues aquí están lo que básicamente cada uno de los puntos, el 3, el 4, el 5, los datos. Aquí pues está el dato que necesito para la resta entre cada uno de los datos menos la media elevado al cuadrado. Eso lo tengo acá, pues si quiere lo analiza o lo copias. Entonces como para que sepa dónde saqué esos valores. Pues en algunos sí los copié, en otros no, pues no vi la necesidad. Pues también no hay que ser como tan extenso el problema. Pero entonces te voy a enviar este documento como para que vea de dónde saqué también esos valores. Pues para que usted también tenga claras las fórmulas, ¿sí? De dónde sacó, por ejemplo, la desviación estándar y eso. Bueno, Daniela, hasta acá pues como tal es la primera parte de su trabajo.